Política y Ciudadanía. Este es un podcast de comunicación política ciudadana. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Estamos una vez más con un tema que es muy interesante como podcast. Les vengo a hablar de un tema que hoy en día a nivel de Latinoamérica y sobre todo en especial en Ecuador de lo que se puede hablar, que es la economía verde. Se interpreta o se entiende sobre los mercados, sobre los inversores, sobre las empresas que están manejando su economía en base a las políticas de desarrollo sostenible, que lo que buscan con esto es asegurar rentabilidad, pero al mismo tiempo es una economía que trata de bajar el índice de contaminación, que es una economía baja en carbono, como en muchos conceptos lo que es la economía verde habla, pero también al mismo tiempo se habla de la economía ecológica, es decir, que muchas empresas mueven dentro de la economía desde el concepto llamadas como empresas verdes, que en su sentido podríamos hablar de que es un énfasis un poco más amplio al hablar de esta economía. Y dentro de esto hablamos justamente de aquellas actividades económicas que contribuyen a la preservación de la calidad de nuestro entorno ambiental. Creo que si nos ponemos a analizar un poco, el Ecuador todavía sigue siendo un país de desarrollo que hoy en día se puede generar un potencial verde exclusivamente muy fuerte para ser un país pequeño en comparación a otros grandes países. Podemos nosotros tener esa virtud de que podemos generar mediante las políticas sostenibles dentro del sector industrial, dentro del sector empresarial, institucional. Esto es un tema que tiene que ver mucho con la responsabilidad de los mismos gobiernos. Generar una economía verde desde las instituciones públicas que ayuda a contribuir no solo al estilo de calidad del ciudadano, desde un punto de vista de una vida sostenible. Y dentro de la economía verde se habla también de unos puntos muy importantes que son la economía circular, que es una tendencia muy importante que hoy en día se la está viendo, que es el tema de reciclar, de reutilizar. Se está generando, creo que no de una forma ordenada, pero que debemos apuntar hacia dónde va. Las compras responsables, que ese es otro de las políticas, más bien de las coherencias de las decisiones, de las altas jerarquías en las empresas, en las instituciones, de buscar proveedores que tengan una calidad, un ISO internacional medioambiental, que eso también genera también ante la sociedad del medio ambiente pues un beneficio. Y justamente pues cuando hablamos de las compras responsables es buscar empresas que no estén haciendo daños al medio ambiente. Por decir un ejemplo, hay empresas que se están dedicando exclusivamente de forma indirecta a la deforestación, a la tala de árboles, porque parte del producto, de la materia prima que se genera es justamente de la madera y en parte también de algunos derivados como los alimentos o bienes de consumo. Otro de los puntos más importantes también es la infraestructura verde, es decir, hacia dónde se está generando la trata de carreteras, de puentes, los medios de transporte, cómo se están generando, las nuevas edificaciones, con qué tendencia, con qué tecnología que no genere una contaminación al medio ambiente. Eso es uno de los objetivos que hoy en día también hay que minimizar un poco el posible impacto negativo justamente contra el ecosistema y sobre todo al calentamiento global que hoy en día se está generando. Otro de los puntos es la planificación responsable de la industria minera, que hoy en día pues debe comenzar a generar una buena reputación y que dentro de este sector se debe buscar soluciones más biosaludables para el que es ecosistema, porque es aquel que les brinda los recursos que hoy en día muchas de las empresas mineras en el oro, en el petróleo, en muchos minerales que se deben encontrar. Ya hay que tomar un poco de conciencia justamente
por preservar el hábitat, no solo para la flora, sino para la fauna y sobre todo para los habitantes de ciertos sectores que están con mayor contacto justamente en el caso de las minerías. La agricultura sostenible que en años anteriores o gobiernos anteriores quisieron hacer como especie de matriz productiva que nunca se concluyó, pero en base a la agricultura sostenible es justamente buscar esta producción ecológica que implique una nueva metodología de hacer crecer los alimentos, la materia prima agrícola, pero con menos pesticidas, con menos químicos, que estos generen un beneficio justamente para la misma tierra, y minimizar un poco en el tema de la economía. Se puede generar un beneficio justamente, es decir, que las tierras sigan teniendo una buena producción en base también a darle mantenimiento a la tierra. Otra de las culturas es justamente el desarrollo de la cultura de responsabilidad social, o en este sentido de la cultura empresarial a la sostenibilidad, que tiene que ver mucho con el tema del medio ambiente, es decir, hacia dónde se está generando estos incentivos para los trabajadores por el tema de la cultura ciudadana hacia el medio ambiente, y que esto también está relacionado con la cultura empresarial, porque de forma indirecta las empresas deben ayudar y deben solidificar esta cultura para que el trabajador, el ciudadano, el padre de familia o el integrante de la familia contribuya también con el medio ambiente, con su entorno. También podemos hablar un poco del tema de la revolución de las energías renovables locales, que es una tendencia de la economía verde que se está generando hoy en día. Cómo se puede generar a sostener la electricidad en comunidades remotas. Hoy en día se está generando en la Amazonía varios proyectos, sobre todo en el proyecto de las lanchas con energía solar, con paneles solares, porque eso ayuda a que por temas de combustible no genere contaminación a los ríos. Entonces sí es importante también ver desde ese punto de vista. Entonces, parte de la economía en el sector verde, estamos hablando también de la economía colaborativa, no solo que se da en las entidades privadas, eso también se puede dar desde el punto de vista público, es decir, generando mediante campañas que ayuden al medio ambiente, al ecosistema, desde la parte privada y de la parte pública, trabajar de forma colaborativa, y que esto se empodere en fundaciones, porque los gobiernos locales, los nacionales, deben ser también gobiernos abiertos a generar apertura a proyectos de vida sostenibles, sobre todo para el medio ambiente. Y esto aquí existen también fundaciones, ONG, que están tratando mediante proyectos sostenibles ayudar justamente al medio ambiente, la forestación, el cambio climático, que hoy en día es muy preocupante, sobre todo en el caso de Ecuador. Y una de las que también se ha generado es la economía azul, es decir, que busca sacar un mayor provecho de los océanos y a la vez que debe intentar protegerlos. Creo que esto va mucho más allá, no solo de integrar un vasto territorio, que estamos hablando que el mar ocupa el 70% de la superficie del planeta. Es muy importante la preservación del hábitat de los océanos, no solo en el tema de la pesca, también de la transportación, del turismo, del ocio, y al mismo tiempo también de la extracción de materias primas. Hay muchísimos otros temas que se pueden generar dentro de lo que es la economía verde. Y bueno, pues surge justamente con el fin de dar respuestas a los problemas que hoy en día pues el planeta, y que muchos países están llegando a tener resultados muy fuertes. Hace unos 10 años atrás se hablaba justamente de la protección de la capa de ozono, y se había sacado unas estadísticas de quiénes eran los países contaminantes. Bueno, entre uno de esos, sin modo de ofender, pero creo que China ha sido una de las potencias mundiales en industrialización, pero al mismo tiempo es uno de los países con mayor índice de contaminación en el mundo. Entonces, las características de esta economía verde, lo que nos hace a nosotros ver desde varios puntos de vista cómo podemos gestionar de forma sostenible
y valorar el ecosistema, el medio ambiente, que es sumamente fundamental, no solo para el entorno, sino también para la preservación de las especies, que muchas hoy en día siguen siendo objeto de extinción, otras siguen siendo objetos de cacería, que lamentablemente a nivel mundial se ha ya generado movimientos ecologistas que están mediante campañas, están comenzando a generar este tipo de mensajes para ayudar a preservar, y más que preservar, ayudar a proteger ese hábitat hoy en día que es nuestro planeta, que es nuestro hogar, y que necesitamos con urgencia comenzar a cuidarlo. Política y Ciudadanía. Este es un podcast de comunicación política ciudadana.